Un virus ha paralizado el mundo. Parece que en abril, cuando haga más calor, el virus desaparecerá milagrosamente. Algunos países están logrando proteger a sus ciudadanos, otros fracasaron. Estamos en guerra. Esto es serio, tómenselo en serio. Es una carrera contra una enfermedad mortal y una pugna entre sistemas políticos. Wuhan vencerá, Hubei vencerá, China vencerá. Ahora vemos que un Estado fuerte también puede tener sus ventajas. A veces hay que actuar sin tener conocimientos 100% fiables. La crónica de esta pandemia es la historia de sus víctimas y también de la responsabilidad política. Paciente de COVID, día 1. Esta mujer de 62 años tiene fiebre e insuficiencia respiratoria aguda. Presenta los típicos síntomas de una neumonía. Durante 39 días luchará por sobrevivir. Algunas escenas han sido reconstruidas en base al historial médico de la paciente. ¿Cómo actúa este enemigo desconocido y de dónde procede? Wuhan es una ciudad de millones de habitantes en el centro de China. Aquí se detectó el virus por primera vez, pero ¿tiene aquí su origen? Los rivales políticos de China afirmarían más tarde que incluso se creó en un laboratorio. ¿O procede de este mercado donde se vendían animales salvajes? ¿Fue aquí donde el virus saltó a los humanos? Solo hay una certeza. En diciembre de 2019, los médicos de Wuhan ya luchaban contra un virus desconocido. A finales de diciembre nos enteramos de un aumento de casos de una neumonía inexplicable en Wuhan. No teníamos un diagnóstico. Podría haber sido la gripe. Para averiguarlo, decidimos activar nuestra red de contactos. Primero pensamos que era un brote local, con un solo origen, y que desaparecería como lo hacen este tipo de brotes. Pero en fin, no fue así. Uno de los primeros en señalar la existencia del virus fue el doctor Li Wenliang. El 30 de diciembre informó en un chat privado a sus colegas de que había oído hablar de un brote y de que se trataba del SARS. Hay 7 casos confirmados de SARS en el mercado de mariscos de Huanan. Están aislados en la unidad de urgencias de nuestro hospital. Una hora después, un miembro del chat le aconsejaba: ten cuidado, podrían cerrarnos el grupo de chat. Li respondía: se ha confirmado que se trata de infecciones por coronavirus, pero el virus concreto aún no se ha determinado. No compartan esta información fuera del grupo. Digan a sus seres queridos que tomen precauciones. Como temía, las autoridades de Wuhan silenciaron sus advertencias. La policía obligó a Li a firmar una declaración reconociendo que había propagado rumores falsos. Se estaba perdiendo un tiempo valioso. La familia de Liu Peiying de Wuhan no podía imaginar entonces lo peligroso que es el nuevo virus. A principios de enero, su padre fue hospitalizado para un chequeo anual. En ese momento, todas las noticias, los medios digitales y portales de video aseguraban que no había transmisión de persona a persona y que el brote era evitable y controlable.
Hoy está convencido de que su padre se infectó con el virus durante el chequeo. De pronto, el 15 de enero tenía fiebre. En China, la vida siguió su curso normal. La festividad de Año Nuevo estaba a la vuelta de la esquina. Millones de personas viajaban por el país para visitar a sus familiares. Mientras tanto, el padre de Liu Pei había sido trasladado a una clínica donde tenían aislados a los pacientes de coronavirus. Cada vez que vengo a este sitio, me vienen recuerdos infernales. Mi padre murió en la planta 12 del edificio, ahí detrás. Esta es la noche en la que murió. Aquí se estaba despidiendo de mi madre por video. Está convencido de que su padre no habría fallecido si las autoridades de Wuhan hubieran dado antes la voz de alarma. Mientras el virus se expandía por Wuhan, el resto del mundo, incluida Alemania, se preocupaba por otros asuntos. En Australia, el calor abrasador aviva los incendios forestales. El primer ministro ruso, Medvedev, anunció su dimisión. El príncipe británico Harry y su esposa Meghan renuncian al tratamiento de Alteza Real. Tan solo unos pocos científicos sospechaban lo que se avecinaba. En Tubinga, la empresa biotecnológica CureVac aguardaba impaciente la secuencia genética del nuevo patógeno. Comenzamos a hablar del tema después de Navidades y nos dijimos, empezaremos tan pronto como tengamos la secuencia. No perdemos nada, aunque después decidamos otra cosa. Empecemos a trabajar ese mismo día, no perdamos tiempo. Su objetivo era desarrollar una vacuna contra el nuevo virus. Era el comienzo de una carrera científica mundial en busca de reconocimiento y dinero. También en Berlín los científicos se pusieron manos a la obra y desarrollaron el primer test para el nuevo coronavirus. Pronto quedó claro que habían tomado la decisión correcta. China está haciendo algo nunca visto. Para frenar la expansión del nuevo coronavirus, China ha aislado ciudades enteras. 60 millones de personas en la provincia de Hubei ya no podían viajar. Más tarde pasarían a estar prácticamente en arresto domiciliario. Los comités de barrios controlaban el confinamiento y el suministro de alimentos. China es un estado policial. Eso ya lo sabíamos antes de la pandemia. Esto ahora ha sido una ventaja, porque la infraestructura de vigilancia existente ha permitido controlar a la perfección las cuarentenas. La dictadura de partido único demostraba capacidad de reacción y al mismo tiempo reprimía a sus críticos. Paciente de COVID, día 3. El estado de esta mujer de 62 años empeora rápidamente. Su respiración es cada vez más débil. Finalmente es intubada y conectada a un respirador artificial. Tiene grandes inflamaciones en los pulmones. Día 5. Se observa una mejoría. La paciente reacciona cuando los médicos le hablan. El turno de la noche anota leve mejoría. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al informativo. El nuevo coronavirus ha llegado a Alemania. En la fábrica de autopartes Webasto en Stockdorf,
un empleado se ha contagiado de una colega procedente de China. Nos tomamos el virus muy en serio, pero no debemos precipitarnos. No hay motivo para una preocupación desmesurada. Hasta finales de enero, casi todos los casos se registraron en China. El 31 de enero eran unos 12,000. En otros países ya había casos aislados, pero apenas se hacía nada. A mediados de enero les dijimos a los países que sacaran del cajón sus planes para pandemias y que estuvieran preparados porque podría ocurrir algo. Muchos países se lo tomaron en serio porque ya habían pasado por esta experiencia. Una de las pocas naciones que se tomó el virus en serio desde un principio fue Taiwán. Lin Mei-chun se encarga de controlar la enfermedad en su barrio. Hola. ¿Sí? Hola, soy la responsable del barrio. Vengo a ver cómo está. La alcaldesa electa del distrito se ocupa de las personas que no están enfermas, pero guardan cuarentena. Les trae alimentos y libros. Es un servicio de la ciudad de Taipei. Asistencia y control social a la vez. ¿Tiene fiebre? No. ¿Le gotea la nariz? ¿Tiene tos u otros síntomas? No, nada. No, entonces todo bien. El señor Mao estuvo en Estados Unidos, por eso tiene que permanecer 14 días en su apartamento. El Estado paga una compensación a los confinados. No puedo abandonar mi apartamento, porque si salgo con el celular, la policía lo sabrá de inmediato. Incluso su basura recibe un tratamiento especial. Un empleado de la ciudad recoge todas las bolsas de las personas en cuarentena. Estos residuos se separan de la basura doméstica normal y son transportados e incinerados aparte. Chen Chien-ren era el ministro de Sanidad de Taiwán cuando la epidemia de SARS azotó la isla en 2003. 73 personas murieron. Creo que llevamos 17 años preparándonos para esta pandemia de coronavirus. Después del brote de SARS, nos tuvimos que enfrentar a la gripe aviar y a la gripe porcina. O sea que todo el sistema sanitario y las autoridades para el control de epidemias pudieron ensayar varias veces cómo controlar una pandemia. Eso significa, por ejemplo, que Taiwán, al contrario que muchas democracias occidentales, había almacenado una gran cantidad de mascarillas. Su venta se regula a través de las farmacias. La producción de mascarillas se aumentó considerablemente. Aquí no hubo un estricto confinamiento como en Wuhan. Esta pequeña democracia mostró al mundo desde muy pronto cómo controlar el virus. Hasta finales de agosto, aquí se han producido menos de 10 fallecimientos. Pero una ventaja de años no se puede igualar en unas pocas semanas. Mientras Taiwán rastreaba meticulosamente las cadenas de infección, la vida en Occidente seguía como si nada. En 9 meses recuperaremos la Cámara de Representantes, mantendremos el Senado y permaneceremos en la Casa Blanca. Con una gran gala, hoy comenzó la Berlinale. Estrellas internacionales. Se espera la asistencia de más de 330,000 espectadores. Y a orillas del ring, los desfiles de carnaval vivieron su momento cumbre. El desfile del lunes de carnaval arrancó a las 10. También en Francia se seguían celebrando eventos multitudinarios, como el organizado por una de las principales iglesias evangélicas del país. Esta parroquia se convertiría en el principal foco de coronavirus en Alsacia. Desde hace semanas ya no se celebran servicios aquí. Samuel Petterschmidt es el pastor de la congregación.
Me duele en el alma ver la iglesia tan vacía. Es particularmente difícil porque tengo el recuerdo de esas imágenes con todos aquí. A mediados de febrero tuvo lugar aquí un retiro de una semana con más de 2.000 fieles. Es uno de los momentos más esperados del año, servicios diarios, rezos y cánticos en comunidad durante horas. Hoy diría que el ambiente entonces era absolutamente normal. En la mayor parte del mundo las cosas iban bien. Cuando celebramos la semana de ayuno, el problema solo afectaba a países asiáticos, a China. No solo los fieles estaban tranquilos entonces. Mientras celebraban este evento, el propio presidente Macron visitaba la ciudad y se daba un baño de masas, acercándose a la gente sin mascarilla, despreocupadamente. Por aquel entonces, a mitad de febrero, todavía imperaba la normalidad. Las autoridades permitían sin restricciones grandes eventos. En todos los países deberían haber prohibido mucho antes los grandes eventos. Pero eso era intervenir en algo que en nuestras sociedades se considera inviolable. Y ningún político quería tomar decisiones impopulares. Francia se da cuenta demasiado tarde de la presencia del virus. Y los asistentes al evento evangélico lo propagan sin saberlo. Miles de infecciones tienen su origen en esa semana de actividades religiosas. En febrero, China lograba aplanar la curva de nuevas infecciones. En marzo, algunos países europeos ya la superaban en número de contagios. Al clasificar los estados según la cifra de muertes por millón de habitantes, quedaba claro que Europa era el nuevo centro de la pandemia. El coronavirus se sigue expandiendo por Europa y obliga a los países a tomar medidas. El confinamiento en Francia durará como mínimo 15 días. En Roma y en toda Italia todos los comercios están cerrados. No cesan las críticas al Tirol austríaco y a la estación de deportes de invierno de Ischgl, considerada el origen del virus en Europa. Nieve perfecta, un cielo azul, ambiente festivo y mucha gente en Ischgl a principios de marzo. Es un triste ejemplo de cómo los intereses económicos pueden primar por encima de la salud. Partimos de la base de que el 40-50% de las infecciones en Alemania proceden de Ischgl y que una reacción más rápida de las autoridades austríacas hubiera supuesto una evolución totalmente distinta para Alemania. Tras las vacaciones de invierno, Alemania se dio cuenta de que el virus no respetaba las fronteras y el país seguía sin estar realmente preparado. El 7 de marzo, Maren Jonsek-Ott viajaba a Suiza con familiares y amigos. No había medidas preventivas contra el coronavirus. Suiza no se consideraba un país de riesgo. Toda la familia se enfermó, 7 personas en total. No saben cómo se contagiaron. Nunca estuvieron en las multitudinarias fiestas de las estaciones de esquí. Nunca habíamos vivido algo así, todos enfermos. Ninguno se sentía bien. Todos teníamos esos síntomas terribles. Estábamos completamente consternados y preocupados. Ya en el viaje de vuelta, su marido y su hija tenían tos y dolores. Cuando llegaron a casa, Maren fue la que más empeoró. Pero los primeros infectados en Alemania apenas recibieron asistencia sanitaria. Los médicos no estaban localizables. Nos sentimos abandonados. No vino ningún médico y tampoco recibimos medicamentos. Estuvimos aislados. Nos encontrábamos fatal. Me sentí abandonada y pensé, ¿qué pasa si me muero? No me ha visitado ningún médico. Y entonces me dije, solo queda la opción de llamar al médico de urgencias. Hablé con mi hermana porque nuestros padres estaban muy mal y decidimos
médicos llamar al 112. Maren fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos con una neumonía provocada por el virus. Apenas en marzo, las autoridades sanitarias y los hospitales comenzaron a prepararse para lo peor. El temor ante el virus crecía en Alemania. Enseguida se vio que faltaban equipos de protección y mascarillas. No se habían almacenado preventivamente como recomienda la OMS. Los países contaban con que el mercado internacional funcionaría. Pensaban que si se les acababan los suministros podían comprarlos en China y tenerlos en 2 días. Pero esas rutas de abastecimiento lógicamente estaban cortadas. A ello se sumaban las dudas que científicos y políticos expresaban en Alemania sobre los beneficios de las mascarillas. ¿Deberíamos usar una mascarilla en espacios públicos? Incluso una mascarilla quirúrgica, como muchos usan, ofrece una protección limitada. Las mascarillas no evitan significativamente la propagación del virus. El uso obligatorio de la mascarilla no llegó hasta finales de abril, cuando ya estaba remitiendo la primera ola de coronavirus. En Alemania habían muerto más de 6.000 personas. Paciente de COVID, día 9. Se encuentra mucho peor. Sigue teniendo dificultades respiratorias. Los médicos apenas tienen experiencia con pacientes de COVID-19. No conocemos en detalle la progresión de la enfermedad. Estamos en una maratón y quizás nos hallamos en el kilómetro 22. Día 12. Los médicos están sorprendidos. Una superinfección bacteriana se extiende por todo el cuerpo. La paciente recibe altas dosis de antibióticos. El virus ataca a cada vez más órganos. El funcionamiento de los riñones empeora. La enfermedad es impredecible. El gobierno central y los estados federados acordaron amplias medidas contra la pandemia. De momento, no se decretará un confinamiento en el país, pero deberán reducirse al mínimo los contactos. Para frenar la propagación del coronavirus, la mayoría de los niños que asisten a la escuela se quedarán en casa. La alcaldesa ha anunciado que bares y discotecas, así como cines y teatros, permanecerán cerrados. El gobierno ha acordado un multimillonario paquete de estímulo para amortiguar los efectos de la epidemia de coronavirus. La próspera Alemania reforzaba su sistema sanitario. No solo ayudó financieramente a las empresas, sino también a los hospitales. Las clínicas prepararon miles de camas de cuidados intensivos para la inminente avalancha de pacientes de COVID. Muy pocos sistemas sanitarios cuentan con tantos recursos. No olvidemos que antes de la crisis del coronavirus, Alemania fue criticada con frecuencia por tener demasiados hospitales y demasiadas camas de cuidados intensivos. Algo que antes de la crisis se consideraba una debilidad del sistema, ha resultado ser el punto fuerte para poder reaccionar de manera adecuada. Para controlar la propagación, el gobierno alemán invirtió en que se pudieran hacer más test. No quería repetir los errores de Francia e Italia. También tiene un poco que ver con la suerte. Está muy claro. Pienso que tuvimos la suerte de que surgió primero en Italia, lo que evidentemente fue una señal de alarma para la población. Y también tuvimos la suerte de haber tenido el brote en la compañía Webasto, y por tanto ya teníamos experiencia con el virus. El gobierno alemán, liderado por Angela Merkel, se tomó en serio los consejos de expertos y científicos para intentar atajar la crisis pandémica. Entretanto, Estados Unidos se había convertido en el nuevo foco de la pandemia. En la ciudad de Nueva York se excavaban fosas comunes.
También aquí el gobierno contaba con el asesoramiento de los científicos, pero no siempre se les escuchó. El presidente Trump propone insólitas ideas que generan desconcierto entre los expertos sanitarios. Y luego están los desinfectantes, que acabarían con el virus en un minuto. ¿Hay alguna forma de inyectarlos? Pienso lo mismo de las vacunas que de los test. No los necesitaremos. El virus desaparecerá y no lo volveremos a ver. Quien quiera un test, tendrá un test. Las pruebas están ahí y son estupendas. Pero el presidente Trump no cumplió esta promesa. En Nueva York escaseaban los test cuando más se necesitaban. El director del área de control de enfermedades se sentía impotente. Pedimos desesperadamente que nos enviaran los tests. Pero recibimos kits de pruebas que no funcionaban. A diferencia de China, hasta hoy la primera potencia del mundo no ha conseguido controlar el virus. Ciudadanos furiosos comenzaron a protestar en muchas partes del país contra las restricciones y los confinamientos. Aquí no hay ayudas salariales y la atención médica estatal es deficitaria. Las cifras de desempleo en Estados Unidos casi se han triplicado y un gran número de ciudadanos carece de seguro médico. Muchos aquí muestran síntomas. La única posibilidad de comprobar si tienen el virus son las pruebas gratuitas. A mediados de julio, 1 de cada 4 personas en Arizona dio positivo. Es increíble a cuánta gente hay que hacerle la prueba. Creo que somos los últimos en cerrar y los primeros en abrir. Es un gran problema. Y mis vecinos aún se quejan de tener que usar mascarilla y protestan por la restricción de sus derechos, lo que es ridículo. Temerosa de las consecuencias económicas, Arizona reaccionó tarde y levantó demasiado pronto las restricciones, al igual que otros estados. Como consecuencia, el número de infecciones vuelve a aumentar. El país más poderoso del mundo no puede permitirse cierres prolongados. Paciente de COVID, día 15. Palabras de la doctora. Intentas utilizar todos tus recursos médicos y pese a ello, al final los acontecimientos te superan. Aparece un nuevo síntoma: coágulos de sangre potencialmente mortales en el pulmón. Una embolia. Los anticoagulantes que normalmente funcionan no tienen efecto. Colapso circulatorio. Se notifica a los familiares. Hoy se sabe que es algo muy típico en pacientes de COVID. El virus no solo ataca los pulmones, sino también los vasos sanguíneos. Día 22. Se realiza una traqueotomía a la paciente para intentar salvarle la vida. Para los países pobres, luchar contra la pandemia es casi una misión imposible. Es el caso de Nigeria. Por la noche, las calles de Lagos son peligrosas durante el confinamiento. Los vecinos han formado grupos de vigilantes para protegerse. Los atracos han aumentado. La gente se siente abandonada a su suerte. El Estado se muestra impotente. Pasamos de probar las medidas convencionales para la protección de la salud a volvernos muy agresivos con confinamientos. Pero pronto nos dimos cuenta de que eso era imposible de implementar bajo las actuales condiciones. Pese a ello, lo intentaron. Durante 36 días todos tuvieron que permanecer en casa. Los eventos de masa se cancelaron. Moruf Abdul Salam no ha podido trabajar desde el confinamiento y no tiene ahorros.
Este ingeniero de sonido tiene un pequeño taller, alquila equipos técnicos para eventos, pero con el coronavirus todo se ha cancelado. Tras 5 semanas de encierro, está desesperado. Entiendo que quedarme en casa y mantener las distancias es lo mejor que puedo hacer para luchar contra el coronavirus. Pero nuestro gobierno debería repartir comida para que todos podamos sobrevivir a esta pandemia. Comparte 27 metros cuadrados con su mujer y sus 4 hijos. Tuvimos que pedir comida y ayuda a nuestros vecinos y familiares para poder sobrevivir. Aquí apenas hay ayudas para los ciudadanos durante el confinamiento. El gobierno distribuye alimentos esporádicamente. Esto lleva a la gente a pelearse por un poco de pan y arroz. El confinamiento en Nigeria no funciona. Es importante tener en cuenta la situación de la gente, preguntarse cuáles son las medidas más adecuadas para prevenir la transmisión y no imitar simplemente lo que se ha hecho en otros países. Lo que realmente ayudaría a estas personas es una vacuna a la que tuvieran acceso. Paciente de COVID, día 27. Después de la traqueotomía, la paciente está mejor. Hoy las enfermeras lograron sentarla en una silla. Está despierta y responde a las preguntas asintiendo o negando con la cabeza. Parece que los dramáticos altibajos de las últimas 3 semanas y media han terminado. Los médicos se plantean transferir a la paciente a una habitación normal próximamente. El origen del diminuto patógeno sigue siendo una incógnita. Hasta hoy los científicos se preguntan, ¿llegó el virus realmente desde Wuhan a Europa en enero? Colmar, Francia, Hospital Albert Schweitzer. Aquí el jefe del departamento de radiología hizo un descubrimiento interesante. Durante la crisis examinó a cientos de pacientes de COVID. Con la experiencia adquirida en marzo y abril, se me ocurrió revisar todas las radiografías desde el verano de 2019 y buscar indicios atípicos. En una radiografía de pulmón del 16 de noviembre de 2019 descubrió los típicos signos de coronavirus. Aquí vemos unas manchas como de vidrio esmerilado. Encontró otro caso de noviembre y 12 más de diciembre. Pensamos que eran casos extraños de gripe, con fiebre, embolia pulmonar, neumonía. Todo eso no encajaba. Entonces hizo pruebas a posteriori a estos pacientes para detectar anticuerpos. Los test dieron positivo. Este descubrimiento cuadra con las averiguaciones hechas en otros países. En todo el mundo hay indicios de que el virus se estaba propagando a finales de otoño sin ser detectado. Lo que sí sabemos es cuándo el virus se detectó por primera vez, y eso fue en Wuhan. Pero quizás tuvo su origen en otra parte de China o en otro lugar. Lo que no sabemos es si realmente apareció por primera vez en el mercado de Wuhan. Hoy esto parece incluso improbable. Muchos científicos opinan que el virus saltó por primera vez a los humanos en el sur de China o en un país vecino mucho antes de ser detectado en Wuhan. Pero Wuhan fue el punto de partida de una carrera científica a nivel global. A medida que avanzaba la pandemia, cada vez quedó más claro que solo una vacuna podría detener al virus. La biotecnológica alemana CureVac es una de las más avanzadas en esta carrera. En estos tanques ya se está fabricando la vacuna bajo el más estricto secreto.
Para asegurarse una ventaja ante la competencia, en abril la empresa asumió el riesgo de comenzar la producción. Mariola Fotin-Milechek tomó la decisión correcta al dar luz verde para iniciar el desarrollo en enero. La rapidez es el desafío. Todos esperan que la vacuna esté disponible en breve en grandes cantidades. Esta jeringuilla contiene la apuesta de mercado de la empresa y la esperanza de todos los que sueñan con que la pandemia termine pronto. Cerca de 30 vacunas en todo el mundo se están probando en humanos. La vacuna de CureVac también deberá demostrar su eficacia. Lo que es seguro es que hay que vacunar a la mayor cantidad posible de personas en todo el mundo. Tenemos que vacunar a todos o al mayor número posible, desde ancianos de 120 años a recién nacidos. Solo entonces podremos hablar de una erradicación de la COVID-19. Eso será posible únicamente cuando hayamos vacunado a muchas personas en todo el mundo. Si solo se hace a nivel local o nacional, se conseguirá muy poco. Pero cada país piensa primero en sus propios ciudadanos. Los estados que pueden permitírselo se aseguran el suministro. La carrera por la vacuna se convierte así en una competición por prestigio político y poder. Vivimos una carrera armamentística antiviral. El gobierno alemán se convierte en accionista de la empresa de biotecnología CureVac. Washington ha duplicado sus inversiones en la empresa biotecnológica Moderna hasta los 860 millones de euros. Los laboratorios en Alemania trabajan deprisa, pero en otros países quieren ser más rápidos. Esta mañana hemos sido los primeros en el mundo en registrar una vacuna contra el nuevo coronavirus. Siempre hemos dicho que China lidera la carrera por el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19. El virus se ha convertido en un arma política y un nuevo campo de batalla entre Estados Unidos y China. La dictadura de partido único de Pekín ha logrado controlar el virus, al menos por el momento. Una imagen que aprovecha para presentarse como la gran bienhechora en tiempos de pandemia. Así, China envía equipos de protección y médicos a todo el mundo. Trabajemos juntos para proteger la vida y la salud de las personas en todos los países. Mientras, en Estados Unidos el virus sigue propagándose, dejando al descubierto las debilidades de la administración Trump. América primero. El país solo piensa en sí mismo y la culpa es siempre de los demás. Debido al encubrimiento de China, el virus de Wuhan se ha propagado por todo el mundo. China tiene el control total de la OMS. Hoy terminamos nuestra relación con la OMS. El vacío que deja Estados Unidos lo intentará llenar China. En la pugna entre ambas potencias, Pekín mueve sus piezas en el tablero internacional. El modelo chino, sin duda, ganará popularidad después de esta crisis. Si China logra mantener baja la cifra de muertes en esta crisis y minimizar los daños económicos, muchos dirán, mira, nuestros caóticos sistemas democráticos son demasiado lentos y demasiado débiles. Paciente de COVID, día 35. Hoy la cámara está presente. Ayer todavía pensaba que la paciente estaba mejorando, que la podíamos trasladar a una habitación normal. La paciente de 62 años presenta insuficiencia renal y hepática aguda. Los doctores no saben por qué.
Con la COVID-19, los médicos no dejan de aprender. Te sientes un poco como cuando te hacen falta en el fútbol. Corres hacia el arco y entonces viene alguien por detrás y te pone la zancadilla. Las pupilas están totalmente dilatadas. Es insuficiencia hepática. Esto es fulminante. Tenemos que darle algo. Día 38. Las radiografías muestran que todos los vasos abdominales están inflamados. Los médicos nunca han visto algo así. Cada vez son más los órganos de la paciente que fallan. Ya no hay nada que hacer. Han perdido la lucha contra el virus. Día 39. 2 de la madrugada. La paciente muere por falla orgánica múltiple. Ocho meses han transcurrido desde el inicio del brote y el mundo sigue inmerso en una crisis pandémica. Taiwán, un gobierno democrático, ha mantenido el control hasta ahora. Solo unas 500 personas se han contagiado. En Alemania aumentan de nuevo los casos. Maren Jonsek-Ott sufre como muchos las secuelas del virus. Tiene problemas respiratorios y de pérdida del gusto. Cuando veo lo descuidadas que son algunas personas, me dan ganas de decirles, ¿no se dan cuenta de que si se contagian no saben lo que les puede pasar? En Nigeria han levantado la cuarentena y de momento la catástrofe se ha evitado. Los científicos están desconcertados y creen que quizás se deba a que la población es joven. En China, después de grabar con el equipo de la ARD, la policía presionó a Liu Peiyan para que no vuelva a dar una entrevista. El gobierno ha reportado un leve crecimiento económico para el segundo trimestre de 2020. En Estados Unidos, la economía atraviesa una crisis profunda. En noviembre hay elecciones. La gestión de Trump de la pandemia podría decidir el resultado. Hasta ahora hay más de 20 millones de infectados y cientos de miles de muertos en todo el planeta. Las consecuencias de esta pandemia se seguirán dejando notar durante mucho tiempo.